Eliseo, la historia del profeta transformador de la unión divina y milagros INESPRADOS. En el tercer año de Joacim, bajo el reinado de Joram, hijo de Acab, la tierra de Israel clamaba por ayuda. La idolatría había inundado a la nación, y el pueblo, alejado de Yahvé, languidecía en su pecado. La sequía consumía los campos y el desánimo se extendía como sombra sobre las almas. En este contexto sombrío, un joven labrador llamado Eliseo trabajaba en los campos dorados de Abel Mejolá, sus manos estaban llenas de tierra y su corazón deseaba desesperadamente un cambio. Mientras cada buey tiraba del arado, una chispa en su interior empezó a brillar. Un ardiente deseo de servir al Dios de sus padres llenó su pecho. Las palabras de sus antepasados retumbaban en su mente, y se sintió profundamente llamado a hacer algo significativo para Yahvé, a quien su nación había olvidado. Era el tiempo de la acción. Justo en ese momento de fervor, su vida dio un giro inesperado. Elías, el profeta de Dios, se acercó con su manto ondeando. La atmósfera se tornó eléctrica. «Sígueme», dijo Elías con voz fuerte, llamando a Eliseo a dejar su arado. Con determinación y pasión en sus ojos, Eliseo abandonó su labor, quemó su arado y ofreció sus bueyes como sacrificio a Dios. Todo su ser ardía en devoción, y en ese acto de entrega, recibió la unción divina que lo marcaría como el sucesor de Elías. La historia de Eliseo comenzó en los paisajes vibrantes de Israel. En el río Jordán, bajo el sol brillante del mediodía, sucedió su primera prueba. Con fe inquebrantable, alzó su manto y golpeó las aguas. Oh, el asombro que siguió. Las aguas se separaron, y Eliseo caminó en seco, dejando a quienes lo rodeaban maravillados. Su corazón latía con fuerza, sintiendo la grandeza de Dios en cada latido. Sin embargo, la oposición era constante. La tierra estaba desolada por la sequía, y los reyes buscaban soluciones que no llevaban a Cristo. Cuando los líderes gobernantes se reunieron ante él, Eliseo, con el valor que solo proviene de Dios, se presentó. En la tensión del momento, oró fervientemente, y Dios respondió, proveyendo agua del monte, asegurando que la nación no caiga en la desesperanza. Eliseo no solo desafiaba a reyes, su corazón rebosaba compasión. Una viuda se acercó a él, clamando por ayuda. Eliseo, guiado por la generosidad divina, realizó el milagro de la multiplicación del aceite, revelando la abundancia de Dios en tiempos de necesidad. Sus manos, tocadas por el amor divino, transformaron desolación en esperanza. Entonces llegó Naamán, el comandante sirio, buscando sanidad. A pesar de su grandeza, fue llevado a la humildad por el profeta. Eliseo, con su autoridad enraizada en la fe, lo dirigió al río Jordán. Naamán dudó, pero la fe prevaleció. Tras 7 inmersiones, su piel fue restaurada, pero lo más significativo, su corazón fue transformado. A medida que los milagros de Eliseo se multiplicaban, también lo hacía la resistencia a su ministerio. Con cada acto, se levantaba la importancia de su papel como el enviado de Yahvé, y las promesas de Dios resonaban en sus acciones. Mientras el polvo del camino se asentaba, Eliseo miró hacia el horizonte. Nuevos desafíos estaban por venir, y la comunidad de creyentes aguardaba con expectación. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Cuando el viento cambió, Eliseo se preparó para el nuevo desafío en su camino. Las lecciones de fe se manifestarían cada vez más intensamente, y la comunidad de creyentes, a la espera de la manifestación de lo divino, sabía que la historia de Eliseo apenas comenzaba. ¿Cuál sería la próxima confrontación? Los días continuaban en la tierra de Israel, y un creciente clamor de desesperación llenaba el aire. La sequía no solo había marchitado la tierra, sino que también había endurecido los corazones de muchos. Aún así,
Eliseo se levantaba cada mañana con la firme determinación de cumplir la voluntad de Yahvé. Su vida, enraizada en la oración y la búsqueda del rostro de Dios, se convirtió en faro de esperanza para aquellos que anhelaban un rayo de luz en la penumbra de su sufrimiento. Una mañana, mientras Eliseo se dirigía a Samá, se encontró con un grupo de profetas que habían comenzado a seguirlo. Sus caras reflejaban tanto temor como expectativa. Ellos hablaban entre ellos, preocupados por lo que estaba por venir. Un joven se acercó y le dijo: «Profeta Eliseo, el rey de Israel está enojado por la escasez y busca un chivo expiatorio para su propio fracaso». Eliseo, sintiendo la opresión del momento, respondió: «No temáis, porque Dios tiene un plan entre nosotros». Con una oración ferviente, pidió al Señor que lo guiara en la crisis. En su corazón, comprendía que cada desafío era una oportunidad para manifestar la gloria de Dios. A medida que continuaban su camino, llegaron a un lugar donde la tierra se veía especialmente estéril. Al observar los campos áridos, Eliseo sintió un profundo dolor por la nación. «Escuchad, oh tierra», clamó. «Yahvé ha prometido que restaurará la abundancia a su pueblo». Con una unción que emanaba de su alma, Eliseo levantó su manto hacia el cielo. Era un acto de fe audaz, al que los presentes respondieron con murmullos de asombro. De repente, una ráfaga de viento sopló, y en lo alto, nubes oscuras comenzaron a reunirse. Los corazones de los seguidores de Eliseo se llenaron de asombro. La lluvia, tan ansiada, estaba cerca. Fue entonces cuando un mensajero del rey se acercó con un mensaje de angustia. «El hombre de Dios está causando inquietud entre la gente. El rey envía a buscarte, Eliseo», dijo temblando. «Ve y dile al rey que su rebelión contra Yahvé no será pasiva», respondió Eliseo con firmeza. «Dios traerá juicio, pero también restauración para aquellos que se arrepientan». Esa declaración, como una espada, cortó la tensión en la atmósfera. Su voz resonaba como eco de los profetas antiguos que habían advertido a Israel sobre el camino hacia la perdición, y a la vez portaba la esperanza de redención. Poco después, la lluvia comenzó a caer en suave murmullo, y las primeras gotas se convirtieron en torrentes que inundaron el suelo seco. Las caras de gozo se iluminaron, y una nueva vida brotó en la tierra. Eliseo, viendo el milagro como un acto de misericordia divino, volvió su mirada hacia su comunidad, recordando las palabras que el Señor había pronunciado respecto a su pueblo: «Si mi pueblo se humillare y orare, y buscara mi rostro, yo iré en pos de ellos». Sin embargo, los rumores no cesaban. Aquellos que se aferraban a la idolatría comenzaron a murmurar y a buscar formas de silenciar lo que Dios estaba haciendo. La resistencia se intensificaba y sus corazones se endurecían. Eliseo lo sintió profundamente en su espíritu y buscó a Dios en ferviente oración. «Yahvé, tú eres la roca de nuestra salvación. Muéstrales tu gloria, y que ningún corazón se cierre a tu verdad», clamó. Era evidente que el camino por delante no solo estaba lleno de milagros, sino también de desafiar a los reyes y a los ídolos que habían seducido a tanto pueblo. Asimilando el peso de su misión, Eliseo miró al horizonte, donde se elevaban nubes por el torrente de lluvia. «Si algo he aprendido», murmuró, «es que Dios nunca está ausente en la tormenta. Su plan, aunque misterioso, siempre busca la redención». Y así, con el corazón lleno de expectativa y el propósito divino ardiendo en su pecho, Eliseo se preparó para el siguiente capítulo de su vida. ¿Dónde lo guiaría el Señor, y qué nuevos desafíos podrían surgir en el camino? La historia apenas comienza y en la oscuridad del conflicto, la luz del propósito de Dios se manifestaría aún más. Las sombras se agitan, y el eco de una voz divina resuena: «Pronto verás el cumplimiento de mis promesas entre ti». Mientras las nubes oscurecían el cielo tras la lluvia recién caída, Eliseo reunió a los profetas que lo rodeaban. La alegría por la abundancia enviada por Dios comenzó a mezclarse con un sentimiento de inquietud en su corazón. Eliseo sabía que la restauración de la tierra no significaba necesariamente que la restauración de los corazones seguiría el mismo camino. «Debemos prepararnos», les dijo con firmeza. «La lluvia es solo el comienzo. Es un símbolo del deseo de Dios de derramar su gracia, pero también es una advertencia para aquellos que rehúsan volver a Él». Las palabras resonaron como un eco en sus corazones. Esa noche, cuando las estrellas empezaron a brillar en el firmamento, Eliseo se retiró a un lugar elevado.
Allí, rodeado de silencio y sombras, se postró en oración. Las palabras de su mente danzaban entre preguntas y esperanzas. ¿Qué propósito tenía Dios en esta restauración? ¿Era solo un signo de su provisión o había algo más profundo en la fragilidad de los corazones humanos? Su súplica fue interrumpida por una visión, un torrente de luz inminente descendía desde el cielo, y en su mente, Eliseo vio una gran masa de personas, incluidas muchas de las que habían rechazado el consejo de Dios. ¿Qué harás, oh Eliseo? Resonó una voz en su interior, una invitación divina a ser instrumento de cambio, un llamado a la acción. Al amanecer, la atmósfera había cambiado. El aire estaba impregnado de un extraño silencio. Eliseo se dirigió a la ciudad y encontró a la multitud agrupada, murmullos de confusión y miedo fluyendo como corrientes desbordantes. El rey había convocado a los líderes de Israel, y él se hallaba en el centro de todo con el rostro empapado de desesperanza. El profeta de Dios ha causado la lluvia, pero también el desasosiego, gritó un consejero del rey. Se han levantado hombres que claman que este pueblo es rebelde. El rey, con la indignación pintada en sus rostros, buscó el consejo de Eliseo como un hombre que enfrenta una tormenta. Rey, tu consternación se debe a que no has reconocido la mano de Yahvé en este tiempo, somos el pueblo que se ha desviado y, sin embargo, vuelve a ser amado, comenzó Eliseo, su voz firme, resonando en cada rincón del lugar. Dios ha dado la lluvia, no solo para restaurar la tierra, sino para llevarte a la restauración del alma. El rey, abrumado por la gravedad de las palabras, sintió como un rayo de conciencia iluminaba su mente. Pero los líderes que lo rodeaban, en su mayoría, permanecían incrédulos, aferrados a su propia sabiduría mundana y su adoración a ídolos. No olvides que la compasión de Yahvé se manifiesta en juicio para la verdadera conversión. Continuó Eliseo, el peso de la misión estallando de su corazón. Su súplica fue clara: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Es en la búsqueda de su rostro que encontraremos la restauración. Mientras las palabras del profeta flotaban en el aire, un silencio reverente se hizo presente, cortando la tensión que se había acumulado. Algunos comenzaron a llorar, sintiendo la verdad en el corazón, otros se giraron en su escepticismo, atacando la vulnerabilidad de su propio orgullo. Fue entonces que, en medio del tumulto, apareció una figura solitaria, un leproso, despreciado y marginado. Profeta de Dios, clamó, hay esperanza para mí, para aquellos como yo. Eliseo lo miró con compasión. Este hombre representaba no solo su sufrimiento, sino la opresión espiritual que la nación había llevado sobre sus hombros. Hoy es el día de tu sanidad, Eliseo respondió. Pero debes volver a Dios con todo tu corazón, afirmando no solo el poder de Dios, sino la invitación de su restauración. En ese instante, la multitud, impactada por el gesto, sintió la chispa de la esperanza. La palabra de Dios iba más allá de la sequía física, estaba desafiando las secuelas de un corazón endurecido. Eliseo, con el fervor del espíritu, se dio cuenta de que la transformación de Israel estaba ante él, no en la lluvia, sino en un pueblo que eligiera volver. Con el viento soplando suavemente, como susurros divinos, está claro que Dios tenía planes que se extendían más allá de lo que se podía ver. Eliseo miró hacia lo alto y sintió que la voz de Yahvé resonaba en su alma. Pronto, verás el cumplimiento de las promesas de Dios, no solo en la lluvia, sino en el arrepentimiento y la renovación de esta nación. El desafío acababa de comenzar y el eco celeste prometía desatar maravillas, mientras el pueblo percibía el verdadero valor de la restauración. En su corazón, Eliseo supo que la próxima etapa de su ministerio traería pruebas y milagros inesperados, ya que el camino hacia la redención de Israel aún debía ser recorrido. Mientras la multitud se dispersaba, el estruendo de murmullos se desvanecía lentamente, dejando en su lugar un eco de reflexión. Eliseo sintió una carga en su espíritu, un llamado a actuar con valentía. Reconocía que la sanación del leproso era solo el primer paso, debía llevar a su pueblo a un lugar de arrepentimiento y restauración total. Al sol caer en el horizonte, Eliseo se dirigió al templo, un lugar que había sido símbolo de adoración, pero que ahora se encontraba rodeado de idolatría y desconfianza. En su corazón, oró: Señor, acerca a este pueblo a ti. Deja que sus corazones se rompan ante tu grandeza.
con determinación, se acercó a la entrada del santuario, sus pasos resonando en el silencio creciente, la luz de las velas parpadeaba, proyectando sombras que danzaban en las paredes adornadas. Los sacerdotes, atrapados en su ritual, no percibieron cómo la presencia de Eliseo llenaba el aire de expectativa. Y en medio de ellos, un hombre se alzó, un sacerdote prepotente que había llevado su vida en medio de la desobediencia. ¿Qué hace este hombre aquí?, preguntó con desdén. ¿No sabe que no es bienvenido entre los justos? Soy enviado de Dios, respondió Eliseo con firmeza, su voz resonando con autoridad. Vengo para traer un mensaje de juicio y de esperanza. Este pueblo ha abandonado su primer amor y se ha adherido a otro camino, el camino que lleva a la muerte. Es tiempo de volver a Yahvé. Al pronunciar estas palabras, una energía sobrenatural llenó la sala. El sacerdote, al escucharlo, sintió una punzada en su corazón, como si cada palabra de Eliseo atravesara la coraza de su orgullo. Pero no estaba solo en su resistencia. Varios líderes se unieron en el clamor contra el profeta. No cederemos a tus amenazas. Has hablado en vano, gritaron ellos. Eliseo, sin embargo, permaneció inmóvil, su mirada fija en el altar donde la veneración a Dios había sido reemplazada por imágenes talladas de piedra. Las piedras clamarán si ustedes permanecen en silencio, replicó Eliseo con una voz que era tanto exhortación como advertencia. Dios no se quedará en silencio ante la rebelión de su pueblo. Si no se arrepienten, probarán el amargo fruto de su desobediencia. Los murmullos de inquietud comenzaron a crecer entre el grupo mientras Eliseo se preparaba para un acto de fe. Con un movimiento que parecía desprendido de su propio ser, clamó, Señor, si eres verdadero entre nosotros, manifiesta tu gloria. Que caiga fuego sobre este altar y consuma la ofrenda que has de recibir. El ambiente vibró con una intensidad palpable. La multitud, ahora reunida de nuevo alrededor del templo, contuvo la respiración al presenciar la intervención divina. De repente, del cielo oscuro, un relámpago brillante descendió, iluminando el altar mientras el pueblo caía de rostro, sintiendo el peso de la gloria de Dios. Un grito unísono emergió de sus labios, Yahvé es Dios. Yahvé es Dios. Eliseo, en ese instante, supo que esta señal no era solo un momento de asombro, sino un desafío en el pueblo, sería la chispa que avivaría el fuego del arrepentimiento. En su corazón, la promesa de Dios resplandecía. Pero en el fondo de su ser, una inquietante verdad lo absorba, la resistencia siempre llevaría a consecuencias dolorosas. En medio de esa revelación, Eliseo sintió que un nuevo llamado surgía en su espíritu. El tiempo de la transformación ya no era una cuestión de deseo, sino de decisión. Fue entonces que oyó la voz de Dios decirle, ¿estás listo para ser el portador de la verdad en un tiempo de oscuridad? ¿Te atreverás a enfrentar lo que vendrá, incluso cuando el pueblo se niegue a oír? La presión espiritual en el aire era intensa, la confrontación entre lo divino y lo terrenal estaba al rojo vivo. Eliseo, con su corazón palpitante, entendió que esta era solo la antesala de un desarrollo aún mayor. Las promesas de Dios no solo incluían restauración, sino también prueba, el fuego del refinador que purificaría a su pueblo. Las palabras resonaban profundamente en su alma, en el fuego. Del juicio, surgirá el oro de una nueva creación. Eliseo, firme en su fe, avanzó un paso más hacia su destino profético, sabiendo que en los días venideros, Dios desataría un mover poderoso que cambiaría el rumbo de Israel. El tiempo de la manifestación del poder de Dios estaba cerca, y con ello, un desafío que sacudiría los cimientos de la nación y ahondaría en las profundidades del espíritu humano. Cuando la multitud se replegó, aún resonaban sus gritos de reconocimiento de la grandeza de Dios. Eliseo, sintiendo el aliento del Espíritu ardiendo en su corazón, giró sobre sus talones y se dirigió a la salida del templo. La atmósfera pesada de adulterio espiritual aún flotaba en el aire. La confesión y el arrepentimiento eran necesarios, pero el camino hacia ellos estaba cubierto de espinas. Al salir, se encontró con su discípulo Geasí, quien le expresó inquietud. ¿Qué hará, mi señor, si el pueblo no responde a la voz de Dios? La revolución de corazones es temida por aquellos que están cómodamente establecidos en su pecado. Eliseo miró hacia el horizonte, donde la luna comenzaba a elevarse entre nubes.
Aun si se niegan a escuchar, el plan de Dios se lleva a cabo. Debemos permanecer firmes, como piedras que no temen a la tormenta. Este pueblo necesita ver su luz, pero las sombras del pecado han sido su refugio. De pronto, un grito desgarrador resonó en la oscuridad. Al volverse, Eliseo vio a una mujer presa de la desesperación, corriendo hacia él. Su rostro, marcado por el sufrimiento, era el rostro de una madre que había perdido a su hijo, y su clamor resonaba con la melancolía de un lamento: «Profeta de Dios, ten compasión de mí. Mi hijo está muerto, y no hay quien lo devuelva». El corazón de Eliseo se conmovió en lo más profundo. «¿Dónde está tu hijo?», inquirió con una voz suave que envolvía la desesperación en la esperanza. «En casa, en su lecho de muerte. He clamado a los sacerdotes, y han guardado silencio. Pero he oído hablar de ti, he venido porque sé que en ti hay poder». Eliseo, sintiendo la urgencia del momento, se acercó a la mujer y la tomó de las manos. «Ve, y yo iré a tu casa». Caminaba a su lado, los latidos del corazón de ambos resonando en un unísono de fe y desesperación. Cuando llegaron, una densa tristeza envolvió la habitación. El niño yacía inerte en una cama sencilla, el entorno impregnado de un aire de muerte que Eliseo desearía desvanecer. La madre, con lágrimas silenciosas, se inclinó sobre su hijo. Eliseo, al notar su insignificancia ante tal dolor, pidió que la dejaran sola por un momento. Entonces, se cerró la puerta tras él y Eliseo cayó de rodillas, llevando su clamor a Dios. Allí, en esa habitación, un espíritu de intercesión le envolvía. «Señor, ¿estás dispuesto a traer vida de la muerte? Manifiesta tu poder en medio de esta situación». Con determinación, se acercó al niño. En un acto de fe, colocó su cuerpo sobre el de él, cubriéndolo con su propio cuerpo, y clamó: «Oh, Señor de la vida, devuélvele el aliento que tú le diste». En ese instante, el alma del niño se movió, como si respondiera al llamado divino. El tiempo pareció detenerse. Eliseo sintió un estremecimiento, como un arbusto en llamas, y entonces, un respiro profundo emergió de los labios del niño. Sus ojos parpadeaban, y la vida retornó. Eliseo lo levantó, sintiendo la calidez en su espíritu. La madre, escuchando el murmullo en la habitación, abrió la puerta. Al ver a su hijo vivo, cayó de rodillas, su rostro empapado de lágrimas de alegría. «Bendito sea el nombre de Yahvé. Él ha oído mi clamor». Eliseo, testigo de esta obra divina, sintió que una nueva unción se desbordaba en su ser. Era una confirmación de que aún en medio de juicio, la misericordia de Dios reinaba sobre su pueblo. En el fondo de su alma, supo que ese milagro era solo el inicio. Un susurro divino le recordó que la restauración no solo abarcaba la vida de un niño, sino la redención de una nación, lo cual aún estaba por cumplirse. «Prepárate, Eliseo», resonó la voz en su interior. «Lo que has presenciado no es más que un destello de mi poder. Estoy llamando a un remanente que se levantará para ver la gloria del Altísimo. Los corazones serán quebrantados, las generaciones serán transformadas, y el pueblo, cuando la prueba llegue, buscará la verdadera luz. Este es el tiempo de un nuevo comienzo, y lo que tú has hecho hoy es solo la antesala de lo que vendrá. Así como el fuego consume, así también, la purificación de mi pueblo se acerca». La historia de Israel, Eliseo, está a punto de cambiar. Deslumbrado por la revelación, comprendió que aunque Israel pronto se enfrentarían a los juicios de Dios, la esperanza tenía un lugar, y a través de la oscuridad, una luz resplandecería más que nunca. ¿Estaba preparado para ser parte de este milagro de transformación y crecimiento? La respuesta, como un eco en su alma, empezaba a resonar: la gloria de Dios se revelará en su época adecuada. Al día siguiente, Eliseo se sentó en la quietud del amanecer, los rayos del sol filtrándose a través de los árboles. La paz de la mañana contrastaba con la agitación dentro de su espíritu. Sabía que el evento de la noche anterior no era un simple milagro aislado, sino un presagio de lo que estaba por venir. Sin embargo, había una ansiedad latente, pues el pueblo de Israel aún dormía en la niebla del pecado. Mientras meditaba, Geasí se acercó con pasos cautelosos. «Mi señor, he escuchado murmullos en la ciudad. Los corazones de muchos se están endureciendo en su resistencia.
¿Qué pasará si no se vuelven hacia el Señor? Eliseo, con la mirada fija en el horizonte, reflexionó sobre las palabras de su discípulo. La voz de Dios se escucha en cada rincón de esta tierra, Geasí. Ellos elegirán si escuchan o desoyen. Pero tú y yo debemos seguir el camino marcado por el Altísimo. No tememos, porque su luz brilla en la oscuridad. En ese instante, un hombre apareció corriendo, con el rostro pálido como el papel. Profeta. Profeta de Dios. Ven rápidamente, el rey ha enviado a buscarte. Hay un terrible peligro que amenaza al pueblo. El corazón de Eliseo se aceleró. ¿Qué ha ocurrido? Los arameos han rodeado la ciudad, y con ellos, la destrucción y la muerte. El rey teme que su mandato no sea suficiente. Busca tu intervención, pues en ti hay esperanza. Rápidamente, Eliseo se levantó, su mente enfocándose en el clamor del pueblo. Mientras caminaba, la imagen del niño resucitado fluyó en su memoria. Había vida donde había estado la muerte. El mismo Dios que había devuelto el aliento al niño podría también, en un acto maravilloso, liberar a su pueblo. Cuando llegó ante el rey, la atmósfera estaba impregnada de desesperación. Los nobles se habían agrupado alrededor del trono, murmurando y preocupándose por el destino de Israel. Eliseo, sin titubeos, se presentó ante ellos. Rey, el temor no es lugar para el pueblo de Dios. Escucha mi voz, no temáis, porque el Señor está con nosotros. Vuestra liberación está a la puerta. El rey, desalentado, preguntó, ¿cómo es esto posible, Eliseo? Nuestros enemigos son numerosos, y nuestras fuerzas son insuficientes. Eliseo, sintiendo la unción divina fluir dentro de él, respondió, así como el Señor abrió los ojos del siervo de Eliseo para ver los ejércitos del cielo que rodeaban a los que le temían, hoy también veréis la gloria de Yahvé. La victoria no se ganará con espada, sino con la fe que confiará en su promesa. Al salir de la sala del rey, Eliseo se dirigió a la nueva generación de profetas que había adoptado. Preparémonos en oración. El poder de Dios se manifestará. Esta noche, los cielos se abrirán sobre nosotros. La noche llegó, y la oscuridad estaba conectada con un profundo temor. Los arameos se acercaban, confiados en su victoria. Pero Eliseo, junto a sus discípulos, comenzó a clamar al Señor, pidiendo un acto soberano. De repente, un estruendo penetrante resonó en la oscuridad. Los arameos, atónitos, comenzaron a escuchar lo que les sonaba como un gran ejército. Desconcertados, comenzaron a huir, creyendo que una multitud de guerreros había llegado para enfrentarlos. Así habla el Señor, a través de la voz de su profeta, dijo Eliseo con firmeza. Hoy, temeréis aquello que no habéis visto, porque el Señor ha preparado la victoria. La energía de la unción caía sobre cada uno, infundiéndoles valor. Cuando la mañana despuntó, los israelitas vieron que el campamento enemigo estaba desierto y lleno de provisiones. La victoria había sido obtenida, no por la fuerza, sino por la obediencia a la voz de Dios. El pueblo comenzó a recoger de la abundancia, asombrados por lo que sus ojos contemplaban. Eliseo, con una paz reverente, recordó el susurro de Dios: los corazones serán quebrantados, las generaciones serán transformadas. Entonces, al mirar hacia el cielo, supo en su interior que esto era solo el principio. La victoria de aquel día sería un eco de un propósito aún mayor. Este no es el final, sino el comienzo de una obra de liberación mayor. Preparad vuestros corazones, porque el Dios de la redención está moviendo las aguas. Y Eliseo, sintiendo la guía y el aliento del Espíritu en cada paso, comprendió que este movimiento divino era la señal de que la historia de Israel aún estaba siendo escrita, y que la mano poderosa de Dios estaba en acción, dispuesta a manifestar su gloria en el tiempo señalado. ¿Qué más haría el Señor, y cuáles serían los próximos pasos de su soberana voluntad? La verdad era que el misterio del plan divino estaba por ser revelado. Eliseo se adentró en el bullicio de la ciudad, donde los ecos de la victoria resonaban aún en los corazones de los israelitas. Sin embargo, en medio de la celebración, su espíritu se inquietaba. Era vital que el pueblo no se olvidara de su Creador, quien les había otorgado la salvación. Mientras se movía entre la multitud, algunos aclamaban, otros agradecían. Pero también había voces llenas de incredulidad. ¿Quién es este Eliseo?, decían algunos.
¿Acaso no fue solo suerte que los arameos huyeron? La duda comenzaba a gestarse nuevamente en el alma de la nación. Geasí, siempre al lado de su maestro, notó las miradas y escuchó los murmullos. Mi señor, hay quienes no han comprendido el poder de Dios. Debemos enseñarles la verdadera razón de la victoria. Así lo haré, respondió Eliseo, su voz firme, pero llena de compasión. Regresemos a la casa del Señor. Allí compartiremos lo que hemos visto y oído. Guiando a la multitud a la casa de Dios, Eliseo buscó un momento de silencio. Una vez reunidos, se dirigió al pueblo. Escuchad, oh Israel, las maravillas del Señor. Él ha hecho grandes cosas por nosotros. No es con poder ni con ejército que hemos vencido, sino a través de su Espíritu. Creed en su palabra y nunca seréis avergonzados. Mientras hablaba, la atmósfera comenzaba a cambiar. La convicción se aferraba a los corazones, las cejas fruncidas se relajaban y las miradas perdidas se iluminaban. Algunas lágrimas brotaban, reflejando el reconocimiento de la grandeza divina. El temor que llevabais era solo humo, y la fe, el fuego que nos ha guiado, continuó Eliseo. Hoy, el Señor ha apartado nuestro miedo y ha sobrado nuestros corazones de dudas. Ahora, ¿quién se levantará para seguir al Señor? Uno de los ancianos del pueblo, con voz temblorosa y llena de arrepentimiento, se levantó y exclamó, yo. He estado ciego, pero ahora veo. No más estaré en la oscuridad. Guíame hacia la luz. Su clamor resonó, y otros comenzaron a unirse, unos tras otros, proclamando su deseo de volver a caminar en la senda de Dios. Eliseo sintió la presencia del Señor en medio de la reunión, poderosa y tangente. El escudo del Altísimo está sobre nosotros. Él no nos ha abandonado. Él desea restaurar no solo nuestra fe, sino también nuestras vidas. Estamos llamados a ser testigos de su gloria, y la verdad que he visto se debe esparcir entre las naciones. En el clamor de la comunidad, se oía un renovado compromiso. Ellos entendieron que esta victoria no era solo una defensa ante el enemigo, sino un llamado a la misión. En ese momento, Eliseo decidió que no solamente eran necesarias palabras. Era el tiempo de seguir con actos de fe. Vayamos a los ciegos y paralíticos, a los que sufren y son rechazados, exclamó Eliseo. La unción que hemos recibido debe ser compartida. Los corazones fueron avivados en una mezcla de certeza y expectativa. Eliseo y Geasí se dispusieron a salir con los nuevos fieles. Desde el amplio patio de la casa de Dios, se dirigieron a las calles, llevando un mensaje de esperanza. Mientras caminaban, el silencio sagrado fue interrumpido por un grito aterrador. Maestro. Mira. Geasí apuntó hacia el horizonte. En el camino, figuras oscuras se aproximaban, figuras vestidas de armaduras brillantes bajo el sol naciente. Era un nuevo ejército, pero no uno que venía a someter. Eliseo podía sentir en su interior que era un ejército diferente, preparado para hacer cumplir la voluntad de Dios. El profeta se volvió hacia sus seguidores, y con un fervor renovado, dijo, no temáis, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sabía que esto era un nuevo nivel de la revelación divina. La voluntad soberana de Dios estaba al borde de la manifestación, como un nuevo amanecer que se asomaba tras la oscuridad de la noche. Un nuevo plano se estaba desplegando, y Eliseo supo que las acciones del pasado habían sido simplemente lo que Dios había usado para preparar el camino hacia lo que vendría. ¿Sería este ejército la clave para la restauración de Israel, o habría aún más sorpresas en el horizonte? La verdad continuaba oculta en el misterio divino de su soberano plan, y Eliseo estaba listo para seguir la guía del Altísimo. Y así, mientras las figuras del nuevo ejército se acercaban, un profundo silencio se instaló entre los que seguían a Eliseo. Aquel grupo, que apenas momentos antes había dejado que la fe resplandeciera en sus corazones, ahora se encontraba en estado de expectativa y temor. La visión de los guerreros infundía una mezcla de asombro y inquietud en sus almas. Eliseo, sintiendo la incertidumbre que comenzaba a gestarse entre sus seguidores, elevó su voz en un clamor que resonó como un eco de la verdad. Mirad. Este es un ejército del Señor. No vinieron para traernos ruina, sino para traernos un mensaje de esperanza y restauración.
Ellos están aquí por el plan divino de nuestro Dios. Los guerreros que se acercaban comenzaron a alinear sus formaciones, y entre ellos, uno más luminoso que los demás se adelantó, con la mirada fija en Eliseo. La luz que de su figura emanaba era tan intensa que deslumbraba, y su presencia llenaba el aire con una clara sensación de autoridad celestial. «Mira hacia arriba, Eliseo», dijo el hombre, su voz era como un trueno suave. «El ejército que viene no solo se compone de hombres, sino de ángeles que han sido enviados a combatir nuestra batalla. Esta es hora de la manifestación del poder de Dios frente a todas las naciones». Las palabras del enviado eran un recordatorio de que la lucha no se libraba únicamente en el ámbito físico. Eliseo comprendió que su misión era más grande de lo que jamás habría imaginado, un vínculo entre lo terrenal y lo celestial, entre lo visible y lo invisible, entre el conflicto y la resolución. «Él está con nosotros», continuó Eliseo, su corazón palpitante de fe renovada. «El Dios de los ejércitos ha dispuesto su mano para usar este día como un punto de inflexión en la historia de Israel. El miedo será disuelto y la fe será nuestra armadura». El murmullo de la multitud se tornó en una canción de alabanza. Las voces quebradas por la incredulidad comenzaron a elevarse, unidas en un clamor a Dios, y Eliseo sintió la fuerza del Espíritu llenar el espacio, envolviendo a cada uno que se había reunido en torno a él. Geasí, a su lado, observó el brillo en los ojos de su maestro, una chispa que reflejaba su cercanía al Creador. «Maestro, ¿qué haremos ahora? ¿Cómo demostramos nuestra fe ante este poder tan asombroso?» «Nos levantaremos en oración», respondió Eliseo. «Clamaremos al Señor para que revele su plan en nuestras vidas, y como instrumentos en sus manos, partiremos en fe a llevar la luz a aquellos que aún yacen en tinieblas». Y así, como respuesta a su fe, Eliseo levantó sus manos al cielo, invocando la protección divina sobre su pueblo, mientras la multitud se unía en fervor. Su unidad resonó como un eco del clamor de Josué en el desierto: «Cree y observa las maravillas del Señor». Cuando las primeras flechas del sol comenzaron a recorrer el horizonte, un nuevo destino se estaba gestando ante ellos. Eliseo sintió el peso de la responsabilidad, sabiendo que esto era solo el inicio de un camino lleno de desafíos y milagros. Nos encontramos en el umbral de lo desconocido, pero el Dios que nos guiaba hasta aquí no nos fallará. Mientras las hostilidades se disipaban en el aire, el profeta miraba hacia el futuro, convencido de que el plan soberano de Dios estaba en marcha. ¿Cuál sería el siguiente paso en esta travesía? Una revelación se escondía tras el velo del tiempo, esperando el momento propicio para ser desvelada, y el corazón de Eliseo latía con expectativa. «Permíteme, Señor, ser un vaso de tu propósito». ¿Qué milagros estás a punto de desatar en medio de tu pueblo? La respuesta estaba en el aire, flotando como el rocío fresco de la mañana, pero el tiempo de la revelación aún no había llegado. Eliseo sabía que el camino adelante estaba repleto de posibilidades divinas, donde cada paso sería un acto de fe en la espera de la respuesta del Altísimo. A medida que el sol se alzaba en el horizonte, su luz dorada iluminaba el terreno polvoriento y manchado por las huellas de los que habían cruzado allí. Eliseo se sintió elevado por la fuente de energía celestial que se manifestaba en aquel preciso instante. Era un momento sagrado, un cruce divino donde lo terrenal y lo sobrenatural se unían para mostrar la gloria de Dios. Entonces, un viento fuerte comenzó a soplar, trayendo consigo murmullos de promesa. Eliseo invitó a su pueblo a seguir el canto de su corazón. «Escuchad. El Señor ha prometido que no vencerán las tinieblas en este día. Hoy es un día de liberación». Con un gesto decidido, Eliseo se adelantó hacia el ejército celestial que se manifestaba, encontrando en cada paso el respaldo de la fe que lo guiaba. Las multitudes se apretaban a su alrededor, sintiendo en sus corazones un fuego que les instaba a levantarse contra la desesperanza. «Vamos, clama, oh Israel santo», exhortó Eliseo. «Porque el Dios que nos ha guiado nunca se ha apartado de nosotros. Él es quien pelea nuestras batallas, y hoy, sus ángeles están listos para actuar. Les declaro que la salvación de Jehová está en este lugar, su mano está extendida». Mientras el aire se llenaba de alabanza, Eliseo comenzó a sentir un profundo tirón en su espíritu, como si una revelación estuviera a punto de ser descendida. La atmósfera palpitaba con la expectativa de lo que iba a acontecer. En ese momento,
una voz suave, resonante y profunda se oyó en su interior: no temas, Eliseo, porque yo estoy contigo. Este pueblo será testigo de mi poder. Lleno de fervor, Eliseo buscó a Geasí. Prepara a los hermanos para el avance, indicó. Geasí, con el corazón latiendo fuerte, hizo señas al pueblo para que comenzaran a armarse de valor y unidad. Una transformación comenzó a surgir entre ellos: hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, se unieron como un solo cuerpo. Recordad la promesa que fue dada a nuestros padres, dijo Eliseo, mientras unos ojos iluminados por la fe se encontraban con los suyos. El Señor les dio la tierra a nuestros ancestros y está con nosotros aún. No es nuestra fuerza, sino la de Él, la que nos permitirá conquistar. Mientras hablaba, un estruendo resonó en el cielo, como si el mismo firmamento presenciara la declaración de fe. Eliseo miró hacia arriba y vio que el ejército celestial se posicionaba, preparados para la intervención divina. Mirad, la gloria del Señor ha venido en nuestro respaldo, y hoy el pánico se apoderará de nuestros enemigos, exclamó emocionado. De repente, una nube de tinieblas cubrió la visión de los adversarios, y el sonido de su confusión llenó el aire. Eliseo permanecía firme, sintiendo el ardor del poder de Dios en cada fibra de su ser. Ahora, vamos. El Señor ha dejado desiertos a nuestros enemigos y nos entregará victoria justo ante nuestras narices. Avancemos en fe. El pueblo, impulsado por la convicción y la manifestación de lo sobrenatural, se lanzó hacia la luz. La batalla no sería en la carne, sino en el espíritu. Cada paso era un acto de adoración y fe, y en cada corazón se encendía una llama de esperanza. Eliseo podía sentir en su alma que el plan de Dios iba más allá de la batalla visible. Había un propósito mayor, una liberación que resonaría a lo largo de las generaciones. En medio del tumulto, se hallaba el fulgor de la nueva revelación divino: ¿escucharéis, oh Israel, la voz del Señor que resuena a través de esta manifestación? La restauración no solo es para hoy, sino para años venideros, porque este es el tiempo de cumplir promesas olvidadas. Con el eco de la proclamación, Eliseo sabía que el desenlace de esta lucha no solo marcaría el presente, sino que establecería un legado. El Señor revelará su gloria, y será conocido entre las naciones. Estad atentos. El mejor viaje está por venir, las raíces de la historia aún están por florecer bajo el propósito del Altísimo. Al día siguiente, la luz del sol se alzó triunfante sobre las tierras de Israel, iluminando los corazios todavía fascinados por la manifestación del día anterior. Eliseo, con su rostro radiante de fe, supo que el pueblo se encontraba en un umbral digno de reflexionar y actuar sobre la fidelidad de Yahvé. Mientras la mañana avanzaba, se reunieron en la plaza del pueblo, donde los murmullos de gratitud aún reverberaban como ecos de victoria. «Oíd, oh Israel», proclamó Eliseo, su voz fuerte y clara atravesando la multitud. «Hoy hemos visto el poder de nuestro Dios, y es tiempo de que nuestras vidas reflejen la gloria que hemos presenciado. No debemos caer en la trampa de la complacencia. La victoria de ayer es prueba de su fidelidad, pero debemos buscar a Dios con un ardor renovado». Los rostros del pueblo se encontraban marcados por la expectativa. Algunos recordaban la dureza de sus corazones, la dificultad de abandonar rápidamente los ídolos de antaño. Otros estaban llenos de esperanza, listos para dejar atrás viejas prácticas. Pero había un sentido palpable de necesidad. El cambio debía ir más allá de las palabras. De repente, un mensajero corrió hacia Eliseo, su semblante lleno de urgencia. «Profeta, Jadeo, ha llegado noticia de que un líder arameo se aproxima con un nuevo ejército. Se dice que están enfurecidos por nuestra victoria y se preparan para retribuir con violencia». El corazón de Eliseo se aceleró, sabiendo que la verdadera prueba de la fe del pueblo se acercaba. «Reúne a todos los profetas y a los hombres de fe», ordenó. «Debemos orar y preparar nuestro corazón para el desafío que viene. Esto no es solo una batalla física, sino un momento para que Dios muestre su gloria una vez más». Cuando las voces de los hombres y mujeres de fe se elevaron en oración, un poderoso susurro se deslizó a través de la multitud. «He aquí, que la batalla pertenece a Yahvé», resonó la voz de Eliseo, su fe encendida por el testimonio de la fidelidad de Dios en sus vidas. Mientras oraban, Eliseo sintió que el Espíritu de Dios se movía con fuerza, revelando la profundidad del amor divino hacia su pueblo.
Recordad lo que ha hecho el Señor por nosotros y no olvidéis que Él es nuestro refugio. Cuando miramos las dificultades, debemos elevar nuestros ojos a la altura de donde viene nuestra ayuda. Las horas transcurrieron y el pánico comenzó a cundir entre aquellos que temían lo que el futuro les traería. ¿Por qué el profeta no hace nada?, murmullaban algunos entre ellos. Pero Eliseo, con calma y determinación, escuchó las voces de Dios que le susurraban en su espíritu: Eliseo, la decisión de este pueblo es crucial. Ellos deben elegir regresar a mí con sinceridad. Al caer la noche, el consejo de Eliseo se hizo firme. Vayamos al monte y busquemos el rostro del Señor. La oscuridad nos rodea, pero en medio de la noche, el Señor puede hacer brotar luz. Vamos, mi hermano, mi hermana. Es tiempo de buscar su rostro con fervor. Ascendían hacia la montaña, la luz de las antorchas iluminando el camino, y mientras esto sucedía, el cielo se oscurecía. La solemne resistencia que una vez sintieron comenzó a disolverse, reemplazada por el sentido de comunidad y propósito en acción. Eliseo se detuvo en la cima y levantó sus manos hacia el cielo. El aire estaba cargado de expectativa. Señor Dios de Israel, clamó Eliseo, hoy te pedimos, revela tu gloria en esta tierra y que el profundo clamor de nuestros corazones sea escuchado. Si hemos pecado, perdónanos, y limpia nuestro camino. No venimos a decirte cómo actuar, venimos a ser guiados por tu voluntad. Al instante, una calma especial llenó la atmósfera, y un profundo silencio cayó sobre el grupo. Desde este momento de calma, una voz resonó en las profundidades de Eliseo: pronto verás mi mano extenderse sobre Israel. Pero primero, el pueblo debe pasar por el fuego de la prueba para ser purificado. Eliseo hizo una pausa, comprendiendo el significado de tales palabras. Había vislumbrado un plan de Dios que superaba lo que sus ojos podían ver. Las sombras de la duda rugen, pero la luz de la fe debe brillar aún más intensamente, reafirmó Eliseo, volviendo a la comunidad que se había reunido a su alrededor, su fe encendida. De repente, surgió un sonido. El retumbar del avance del enemigo comenzaba a hacerse sentir como un eco lejano. Eliseo miró al horizonte, y en su corazón, percibió la intervención divina a su lado. Él sabía que aunque las sombras eran amenazantes, la presencia de Dios estaba en la batalla. Sabed que la victoria se acercará a aquellos que creen y esperan, dijo Eliseo, con la firme convicción de que en su corazón estaba el plan divino, con todo su misterio y grandeza, y así, en la noche de incertidumbre, la comunidad comenzó a unirse en alabanza, sus voces alcanzando el cielo, elevando clamores de fe. El eco de su unidad resonó por toda la tierra. Entonces fue que Eliseo, con la certeza de la promesa divina aún quemando en su corazón, susurró en oración: cuando se tornan las olas en contra, el amor de Dios se manifiesta en nuestro favor. Que este pueblo, al levantarse, prepare sus corazones, porque el tiempo de revelación de las promesas se acerca. La batalla estaba cerca de comenzar, pero el verdadero misterio de Dios y su plan empezaba a desarrollarse en su huella, y las grandes obras de transformación y redención pronto serían reveladas. La esperanza existía, y Eliseo estaba ansioso por ser parte de la historia que Dios iba a escribir. ¿Qué más maravillas haría el Señor en medio de su pueblo? La luz del propósito divino brillaría, siempre en el camino hacia adelante, todavía aguardando la revelación de su soberana voluntad.